Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a The Warning en esta semana loca llena de The Warning. Y como Dios manda, vamos a reaccionar a la canción Satisfied de su nuevo disco Keep Me Fed. Y la vamos a hacer voy a tratar de hacerlas en de a dos. O, bueno, si me dan los números, si son pares, el número de resto de canciones que me quedan. En esta ocasión vamos a reaccionar a Satisfied y luego a Apologize. En el medio queda Six Feet Deep, pero como ya hice el video oficial, a la canción y al video de la letra, me parece que no tiene mucho sentido reaccionar ahora porque ya la conozco, ya lo hicimos un ratito. Así que vamos a reaccionar a esto que es Satisfied. ¿Y en qué canción canta Pau? ¿Hay alguna canción en este disco que cante Pau? Ya lo descubriremos pronto. Vamos ahí. 1, 2 y 3. Tremendo el bajo, ¿eh? Yo creo que le están encarando el bajo, no solo el bajo, ¿no? Porque hay muchos sonidos experimentales que hemos escuchado hasta ahora, pero el bajo creo que es en el que más se ha notado un salto en el abanico de posibilidades del sonido. Y de cómo aplicarlo, ¿no? Cómo ejecutar el sonido. No. Ay, qué linda que es la línea melódica que está usando Dani. Y esas notas en la guitarra. Cuidado. Espectacular. Acá, mirá, acá, el orgullo. Impresionante. Espectacular. Para hacerle esto a muchos haters de mí. No. Qué linda, aparte se escuchó una armonía de Pau de fondo. Oh, qué bueno que es. Es un solo, pero con. Suena muy sintetizador. ¡Ah! ¡Pará! ¿Qué estás haciendo, Daniela? Esto, disculpen, a mí no me gusta comparar ni hacer puntos de comparación de esto ni del otro, pero sonó muy fiel al estilo Don Morello, así que podemos decir que estamos en presencia de Dani Morello, o Dan Morello. Muy lindo el solo, por cierto. Y interesante que teniendo el solo, al ser solamente dos instrumentos melódicos, el bajo al tener esa distorsión como que suena mucho más lleno el sonido
y puede Dani tener más posibilidades. ¡Ah! ¡Tremendo! ¡Ah! ¡Qué buenos esos cortes inesperados! ¡Vamos, Paulina! No, Dani, no, nunca estoy satisfecho cuando se trata de The Warning. Y no puedo estar satisfecho porque me acaban de hacer escuchar una canción increíble, con un montón de recursos espectaculares y nuevas innovaciones, que vale la redundancia, ¿no? Porque si innovaciones porque es nueva. Pero ves, ya me estás poniendo tonto y no estoy satisfecho. Me devoré la canción pedacito a pedacito, pero no estoy satisfecho. Y como no estoy satisfecho, vamos a escuchar Apologize. Así que si me acompañan ustedes, que tampoco deben estar satisfechos como yo, vamos a seguir devorándonos este disco. Vamos a alimentarnos un poco. Pero ¿por qué empezó así? De entrada parece que vamos a volver un poco a lo que es ese rock alternativo, mal llamado pop rock del punk o punk pop. ¿Cómo va a ser punk pop? ¿A quién se le ocurre? Eso no existe. Vamos a seguir escuchando. Claro. Ah. No, estaba completamente equivocado. Si bien tenía recursos de este género de rock alternativo, estilo Paramore, Fall Out Boy, Simple Plan, Good Charlotte, esas bandas que a mí me encantaban, y me dejo unas cuantas afuera. Pero ahora encaró por otro lado, hizo esa pausa con la guitarra criolla. No, es una acústica. ¡Ah! ¿Cómo desciende esa guitarra? ¿Yo escuché bien? Yo estoy bañado, tengo los oídos limpios, pero yo escuché bien. Sí, escucho perfecto. ¡Basta! Y ahí volvemos a este rock. ¡Qué bueno! Ese arreglito de guitarra.
Ah, claro. ¿Quién es esa que grita Apologize? Porque cuando se susurra se escucha claramente que es Dani. Pero quien grita es Pau. Porque me suena que es Dani de la misma forma en la que hace el Sick en ese momento que grita Sick. Me suena muy a Paulina eso. Impresionante esto. Hasta Paulina, me voy a morir. Bueno, yo no sé cómo sentirme ya con estas chicas. Están, mira, llevamos un poquito más de la mitad del disco, porque tenemos More, Sick, Had You Got a Dream, Automatic Sun. ¿Estoy perdiendo alguna? ¿Qué más quiere? Creo que hasta hoy es una de las que más me gusta del disco. Me gustan todas, ¿eh? Pero ¿qué más quieres? No influye el hecho de que sea en español. Aunque yo escuché que ellas dijeron que la canción originalmente estaba en inglés. ¿No les gustaría que ¿qué más quieres? En algún momento hagan una versión en inglés como hubiese sido originalmente? Estaría espectacular porque seguro va a seguir sonando increíble. Y bueno, y estas tres canciones nuevas que hemos agregado ahora, y ya son 5 6 7 8 si no me equivoco, no sé, ya me perdí, pero la madurez que están demostrando, eh, mucho más de la que ya ellas venían demostrando, es increíble, increíble. Y están trayendo un trabajo de excelente nivel mundial. Te guste o no te guste tanto los géneros que están tocando o no, o si pienses que es algo más pop que lo otro, sáquense esa palabra de la cabeza. eh, pero eh, están subiendo por una pendiente espectacular. Así que si les gustó el video, déjenme su like. Si quieren suscribirse al canal, lo pueden hacer y van a ser bienvenidos. Y conmigo vamos a tratar siempre de pasarla bien junto a las Villarreal. Así que nos vemos la próxima. Que anden muy bien. Y la próxima va a ser mañana. Así que no se alejen mucho de Argentina. Fíjense por Perú. Perú es muy lindo. No, nunca he ido, pero es Perú. Es Perú. Uruguay, Paraguay. Un cafecito en Colombia si quieren tomar. Y mañana vuelven para Buenos Aires. Nos vemos la próxima. Chau, chau.